Buenas tardes, licenciado. Yo les voy a hablar sobre la deuda externa en el Ecuador. Los pagos por capital e intereses de las deudas externas involucran una salida de divisas y una ampliación de la cuenta de los egresos de la balanza de pagos. Los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentando la deuda externa, que fue en muchos casos fruto de la corrupción, ya que se desviaban recursos muy importantes a fines particulares. Se asume deudas externas cuando se suministran importaciones, cuando el gobierno posee compromisos con organismos internacionales, bancos u otros gobiernos. Y a lo que se refiere con las empresas públicas o privadas cuando requieren préstamos para realizar inversiones, en caso es usual que las empresas cuenten con un resguardo gubernamental que garantiza la devolución de sus préstamos ante los acreedores. El analista economista Osvaldo Landázuri habla sobre la nueva deuda externa que contrajo el gobierno. Menciona que esta nueva deuda que adquiere Ecuador es un síntoma de empeoramiento. Menos liquidez significa menos movimiento económico. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que el Ecuador contrajo una nueva deuda externa por $2.000 millones por bonos a 5 y 10 años plazo. La población no está consciente de lo que significa seguir endeudando al país para pagar gasto corriente. En dolarización no hay escapes fáciles, es decir, se llega a esa situación, sea por fuerza como hemos visto en varias provincias del país, o llega ordenadamente, ya que el gobierno es quien decide de tal manera que el Ecuador está mostrando síntomas, en lo que si no se toma decisiones, la situación se puede complicar cada vez más. El gasto corriente no baja en el Ecuador y entonces se tiene una necesidad permanente de caja. Se podría asimilar la situación de gobierno con la del sector privado, una empresa. Entonces, si es que se tiene una caída de ventas, por ejemplo, la caída del precio del petróleo, se tiene que hacer ajustes. Esto significa que tu nómina tiene que disminuir y entonces el gobierno, aunque no es igual, es parecido. Es decir, si tiene menos ingresos, tiene que bajar el gasto. Esta situación de la deuda crea desempleo e incertidumbre. Esta situación lo que genera es que cada vez más los actores privados, los cuales son los que más generan empleo en el país, estos se contraen y entonces tienen desempleo. El resultado está a la vista, es decir, que las tasas de desempleo superan junto con el subempleo a las tasas de empleo pleno. Entonces la economía nos dice que al no tomar decisiones, el principal empleador, que es el sector privado, se contrae si no invierte y por lo tanto igual tiene desempleo. Para la salida nos dio el propio FMI y una de ellas es que pase las reformas de una buena vez a la Asamblea. Es decir, el siguiente desembolso que está previsto, el FMI, que son 200 millones, que están esperando tanto en lo tributario como en lo laboral y en el código monetario para entender cómo se atrae capitales. Y si es que eso no sucede, se tiene que conversar con China y se va a tener que seguir endeudando al país hasta que se tome una buena decisión. Entonces, lo que está viviendo el Ecuador es una contracción económica. En el año 2015, la deuda pública agregada en el Ecuador alcanzó el 33,83% del PIB de Ecuador, alcanzando los 30.756 millones. En el año 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó el 42,7% del PIB, alcanzando los 43.106,5 millones de dólares. Actualmente se adquirió una deuda por $3.000 millones. Se trata de una nueva adquisición de deuda en un país que hasta noviembre suma una deuda agregada de $43.554 millones. Se ha encontrado una correlación alta positiva entre las variables. Ambas están directamente relacionadas. La deuda externa depende del Producto Interno Bruto. Una alta relación entre las variables
indica que la economía del país que produce, comercializa bienes y servicios no son suficientes para pagar sus deudas y por ende recurren al endeudamiento externo. Gracias.